trabajador. Pues bien, amigos, seguimos con nuestro programa que está más que interesante. Hoy tenemos a un invitado especial, muy especial, que representa el turismo en México, pero él está aquí con nosotros representando el Consejo de Promoción Turística en toda Europa. No es cierto, en Europa del Norte, en el Reino Unido, en Irlanda y en Sudáfrica. Entonces, tenemos aquí toda una eminencia del turismo. Él ha trabajado toda su vida en turismo. Él estuvo trabajando para líneas aéreas, para American Airlines y bueno, pues en eso también somos colegas. Sabes que yo estuve 10 años en Aeroméxico. Bueno, luego platicaré con el señor. Les quiero presentar con mucho gusto y agradecer muchísimo su participación en este programa de Abriendo Puertas al señor Vicente Salas. Hola, Emma, muy buenas noches. Muchas gracias, encantado de estar aquí contigo. No, encantados de que estés aquí, porque sí, ya te estábamos esperando, porque queremos saber mucho de nuestros destinos en México y sabemos que tú nos puedes dar un gran panorama de todo lo que es los sitios que se pueden manejar, que se pueden visitar en México, que puede toda la gente que nos esté escuchando, no solo son mexicanos, sino que son de varias partes de Latinoamérica, de España, de Italia. Entonces a ellos también les encantaría saber qué es México, qué hay que visitar en México. Platícanos sobre México. Gracias, Emma. Yo creo que sí, una de las cosas más importantes y parte de nuestro trabajo en el Consejo de Promoción Turística es precisamente eso, acercar a México al resto del mundo. Hacerles ver que México no es simplemente un destino de sol y playa. México tiene muchísima historia, tenemos más de 3,000 años de historia, tenemos mucha gastronomía, tenemos cultura, tenemos prácticamente cualquier clima que se pueda uno imaginar y que pueda uno querer. Entonces, precisamente dentro de tu programa, tomando en cuenta que los amigos que nos están escuchando, evidentemente principalmente de habla hispana, pero no solo están en América Latina y en el Reino Unido, sino que también estaba oyendo hace un rato que tenías radioescuchas en Suecia y en Polonia y en otros destinos, lo cual es súper interesante. Y a ver, hay un número de mexicanos, pero para todos aquellos que no somos mexicanos, yo soy de la Ciudad de México, creo que el conocer un poquito más México es importante, ¿no? México es un país que tiene alrededor de un poco más de 120 millones de habitantes. Es un país que de extremo a extremo tiene tiene más de 4,500 kilómetros, donde tenemos más de alrededor de 11,000 kilómetros de costa. Si ponemos a México encima de Europa, digamos que de un lado a otro tiene la misma distancia que hay entre Madrid y Moscú. Wow. Y yo creo que qué interesante. Eso nos pone un poco en perspectiva el tamaño que hay, ¿no? Hay gente que hace poco recibimos en la oficina una solicitud de unas personas europeas que querían comprar un coche en Estados Unidos, manejar por todo México, salir de Cancún y llegar a Cuba y traerse su coche de Cuba para acá, ¿no? Pero ¿cómo? Entonces, yo creo que, y precisamente parte de nuestro trabajo es darles orientación, decirles, a ver, perfecto, yo creo que te recomiendo mejor que compres coche en México o que lo vendas. No damos asesoría para exportar vehículos a Suecia, evidentemente, pero sí que les podemos decir qué es lo que se puede hacer. Y una de las cosas que me gustaría hacer en tu programa, si me permites, es eso, es decir, México tiene, además desde el Reino Unido tenemos vuelos directos, tanto a Cancún, que es el destino principal de sol y playa que se maneja en Europa, y de hecho es el destino más importante de América Latina. Cancún como aeropuerto es el aeropuerto más internacional, que recibe más vuelos internacionales de México, más aún que de la Ciudad de México. Pero es un destino, es el más importante en América Latina, efectivamente. Exacto. Hay mucha gente que únicamente conoce Cancún, no conoce el resto de la Exacto, República. ¿No? Pero también tenemos otras partes, ¿no? Tenemos desde el Reino Unido al menos, hay vuelos directos a la Ciudad de México y hay vuelos directos tanto de Londres como de Manchester a Puerto Vallarta. Y también tenemos vuelos desde España, desde Italia. Ahora está por empezar a volar a Italia por primera vez en muchísimos años. Tenemos vuelos desde
Francia, tenemos vuelos, vamos, de un número importante de puntos de origen en Europa específicamente, y evidente de América Latina. Prácticamente de todas las capitales se vuela a México, ¿no? Sí, porque México puede ser un punto donde pueden volar de Londres o de cualquier parte de Europa a México y de ahí desplazarse a otros lugares de Latinoamérica, ¿no? También Exacto. puede ser porque las tarifas que están dando las líneas aéreas hacia México son bastante atractivas, ¿verdad? Desde aquí son bastante atractivas, sí, hay de todo evidentemente, y Claro, depende hay de que la buscar. temporalidad, y hay que comprar con anticipación, pero sí que tenemos buenas tarifas. Bien. Y sobre todo mucha capacidad, hay muchos vuelos directos y muy seguido, hay vuelos todos los días, desde Europa a la Ciudad de México y desde Europa hacia Cancún. Pero a lo que iba yo es que creo que no solo está Cancún es un destino maravilloso, Cancún, la Riviera Maya, y más allá de Cancún, la Riviera Maya, aquellos que vuelan a Cancún y la Riviera Maya, la gente que regresa, sí, que conoce ya esta zona, creo que puede conocer mucho más del mundo maya en sí. El mundo maya son 5 estados y conocen simplemente Quintana Roo, un pedazo de Quintana Roo y algo de Yucatán, que es Chichén Itzá, y ni siquiera saben que están en el estado de Yucatán. Entonces hay muchas zonas en Yucatán que pueden conocer. Está Campeche, está Tabasco y está Chiapas también, que son estados preciosos. Cada uno Bellísimos. tiene sus zonas arqueológicas. Y bueno, podemos hablar de la Ciudad de México y del Pacífico y del Mar de Cortés y del Golfo de México. En fin, yo creo que México da para mucho. Pero bastante, porque además tenemos nuestros pueblos mágicos, el recorrido de las haciendas y tanto que ver en México, mucha historia, tantos museos, arqueología, aparte de las playas y todo eso. Y como bien ¿no? mencionabas, Vicente, además de todas estas atracciones, también tenemos muchísimos ecosistemas, ¿no? O sea, tenemos desierto, tenemos playa, tenemos montaña, tenemos bosque, tenemos selva. Tenemos ríos, tenemos lagos, tenemos el cañón del Cobre, las Barrancas del Cobre, que es impresionante, es más profundo que el Gran Cañón, es más ancho que el Gran Cañón. Nunca he ido, es un viaje espectacular, hay unos viajes incluso en helicóptero que se pueden hacer, bajar al cañón. En diciembre tuve la gran fortuna de estar por allí. No es el mejor destino, sobre todo si uno va de Europa, para ir en diciembre, porque estábamos a 14 grados bajo cero. Pero que obviamente la gente en México o la gente en Europa y en el resto del mundo, como tiene una imagen que México es un destino de sol y playa, no se imaginan que en México pueda hacer frío. Entonces, cuando yo les contaba que estábamos en Chihuahua, estábamos arriba en Divisadero y estábamos a 14 bajo cero con una nevada tremenda que congeló todo y demás, la gente no podía creer que México hiciera frío. Porque la idea de México hace calor y están a 30 grados todo el año. Playa, ¿no? Es maravilloso. Y sí, evidentemente, si uno se va a Ixtapas y Guatanejo o a Los Cabos o a Vallarta, etcétera, sobre todo más en la parte sur del Pacífico, bueno, sur para México, el clima es un poco estable a lo largo del año, con 25, 30, 32 grados, pero no en el norte, y específicamente en pedazos como Chihuahua, ¿no? Yo creo que estados como Chihuahua y particularmente la Barranca del Cobre pues es la muy montaña, frío, al final de cuentas, ¿no? Sí. Oye, pero tenemos turismo de todo, como lo mencionaba Armando hace rato, ¿no? Porque tenemos también tenemos turismo de aventura, tenemos el turismo de salud, tenemos golf, tenemos o sea, lo que quieran, o sea, tenemos deportes, todos los deportes pueden practicar prácticamente, pues son todos los deportes que quieran en México. Así es. Menos el esquí en nieve, ¿no? Pero de ahí en fuera. El esquí de nieve todavía no. Creo que hay lugares en donde se podría hacer alguna pista o dos, pero bueno, esa es mi opinión muy personal. Yo creo que ahorita contamos con la gran fortuna de poder disfrutar de prácticamente cualquier cosa que queramos hacer en México. La podemos hacer, ya sea esquí acuático, el buceo, snorkeling, podemos surfear, y eso hablando solo de deportes acuáticos, ¿no? Además del surf se puede hacer todo tipo de surf, ya sea surf tradicional, se puede hacer windsurf, se puede hacer kitesurf, se pueden hacer muchísimos tipos de buceo, de deportes acuáticos en general, ¿no? Y luego tenemos
las bicicletas de montaña, que hay unas rutas específicas en bicicletas de montaña. Ahora, la Ciudad de México, por ejemplo, ni más ni menos que la Ciudad de México, desde hace algunos años ya organiza lo que le llaman rodadas, que es gente que sale en la noche a andar en bicicleta por la Ciudad de México y van escoltados por la policía para evitar que alguno se vaya, un coche vaya por donde no debe, pero se van a andar por la Ciudad de México y se van a hacer 20 kilómetros, 25 kilómetros por la Ciudad de México, escoltados por las policías o las patrullas, y además los domingos mismos cierran una buena parte del centro de la Ciudad de México para que la gente ande en bicicleta. Yo creo que está habido cada vez más conciencia de deporte, pero sobre todo a aquellos turistas que les gusta andar en bicicleta o que les gusta experimentar un poco más que solo ir a la playa y a descansar. De esa manera se puede descansar de otra manera, ¿no? Y se pueden experimentar muchísimas cosas. Pues el ciclismo aquí es muy favorecido, les gusta mucho, y desde que pasaron las Olimpiadas se incrementó tanto de verdad el amor al ciclismo, que yo pienso que es un sector muy importante del turismo que se puede pues promover mucho para México, ¿no? Porque dices que hay ya rutas especiales. No sé si es ciclismo de montaña o qué tipo de ciclismo es. Principalmente ciclismo de montaña. Y de hecho hace poco hubo una competencia de la llaman en inglés Urban Downhill, que es un descenso urbano, en donde bajan por en medio de los pueblos, evidentemente de un punto más alto a un punto más bajo, pero lo que hacen es que bajan a gran velocidad, saltando calles y saltando coches, y es una vista espectacular. La verdad es que me ha tocado ver algunos videos de esto y es impresionante cómo los ciclistas van pegando de brincos entre las callejuelas, bajando por calles con escalones, etcétera, ¿no? Es algo que a mí me aterraría, ¿no? Pero hay competidores de talla mundial. Esto se usa mucho en algunos países de Centroamérica. Yo creo que estamos nosotros a la altura de cualquier país, no solo de Centroamérica, sino del mundo en ese sentido, ¿no? Pues y tenemos un turismo de primer nivel. O sea, a final de cuentas, México es un país que está dentro de los 10 países más visitados del mundo, en donde en 2015 recibimos más de 32 millones de visitantes. Más de 500,000 de ellos de nacionalidad británica. Entonces, al recibir, quiero decir, 32 millones de visitantes internacionales. Sí, no de visitantes, no hablo del turismo nacional. Entonces, yo creo que eso es importante. México es un país que a nivel turístico compite con cualquier otro país, y tenemos que sentirnos muy orgullosos de eso y tenemos que promocionarlo. Hay muchas cosas buenas que decir de nuestro país y hay que hacerlo, ¿no? Pues sí, porque como bien decías al principio, ¿no? México no solamente son las playas, hay tanto que hacer. Esto que nos estás diciendo de que recibimos 32 millones son, pero muchísimos, sí, ¿no? Poco. Pero pues es que hay que considerar que nuestro mercado natural para el turismo es los Estados Unidos, el mercado pues de los más grandes del mundo, ¿no? Exacto. Y Canadá, y de ahí, bueno, pues todos los demás, también ¿no? para Sudamérica. Exacto. No obstante, Europa, el mercado, en cuanto a mercados emisores, los más importantes son Estados Unidos y Canadá, evidentemente por su cercanía. Pero el tercer más importante es el Reino Unido, el tercer país que más turistas envía a México hoy, con los números del 2015, fue el Reino Unido, y lleva ya algunos años, ¿no? Entonces eso subiendo el 10% año con año. En fin, y evidentemente eso lo ven las compañías aéreas, se incrementan pasajes, los turoperadores a cada vez más les interesa no solo vender la zona de la que ya hablamos, sino que quieren expandirse y quieren empezar a ofrecer otros servicios a la Ciudad de México y al Pacífico. Yo creo que si me lo permites, Emma, son temas que podemos ir hablando más adelante también. Claro, pues sí, estábamos platicando Vicente y yo fuera del aire de que vamos a estarles presentando mensualmente unas cápsulas turísticas, que va a venir Vicente, nos va a hacer favor de venirnos a visitar una vez al mes y nos va a hablar de diferentes destinos de México,
porque como se dan cuenta, pues es que no se puede abarcar tanto en tan poco tiempo, ¿verdad? Es un país que no se lo acaba uno, de verdad, amigos de Latinoamérica, todos, de verdad, visiten México, nuestros países son hermosos, nuestras comidas allá en México las van a disfrutar mucho, porque también la gastronomía mexicana es maravillosa, ¿no? Y también aquí, bueno, he platicado con pues varios tour operadores, y lo que nos dicen es que aquí buscan mucho lo que son los viajes culturales, ¿no? A ver, platícanos un poquito de eso, de los viajes culturales. Turismo cultural también, podemos hablar largo y tendido del turismo cultural. Tenemos hay guías pequeñas, un poquito de turismo cultural. Claro. Evidentemente, dentro de los destinos turísticos, bueno, podemos tener prácticamente cualquier estado de la República, ¿no? De las 32 entidades que tenemos en la ciudad, en México, podemos hablar de turismo cultural. Evidentemente hay ferias de turismo cultural que se han llevado a cabo en el estado de Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, San Luis Potosí, Aguascalientes, Chiapas, Campeche, etcétera. Evidentemente, cuando tenemos un país que tiene más de 3,000 años de historia, tenemos una cultura riquísima, no solo en cuanto a ruinas arqueológicas se refiere, por ejemplo, sino también toda la época de la colonia y todos los destinos que hay, los pueblos coloniales o las ciudades coloniales que tenemos, ya sea en el centro o incluso en las costas. Tenemos Campeche, tenemos Yucatán, Mérida específicamente, en donde está el Paseo de Montejo, que es espectacular, es bellísimo el Paseo de Montejo, y hay mucho que ver, pero también está Aguascalientes, ¿no? Está Veracruz mismo, exacto. Entonces hay mucho de turismo de cultura. Y hace poco hablabas un poco de la gastronomía. En cuanto a la gastronomía, tenemos que la gastronomía mexicana fue nombrada como Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO en 2010. Y esto, evidentemente, en ese momento estaban solo la gastronomía francesa y la mexicana, ¿no? Ahora creo que ya hay alguna otra, pero realmente esto a nosotros lo que nos da es la riqueza de la gastronomía mexicana. Evidentemente, México tiene y ha aportado al mundo una cantidad valiosísima de ingredientes que se usan en la cocina diaria, en las cocinas mundiales, por ejemplo. ¿Qué sería de la cocina italiana sin el tomate, por ejemplo? O sin el jitomate, como se llama en México. ¿Qué es originario de México? El jitomate viene de México, exacto. No sabía. Así como la vainilla y el aguacate y el cacao, etcétera. Entonces, los chiles, si no hubiera jitomate, pues la cocina italiana, pues no existiría como la conocemos hoy. Habría una gastronomía italiana de otra manera, ¿no? Sí. Pero no como la conocemos hoy. Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? El famosísimo guacamole, que no es otra cosa que un aguacate molido de distintas maneras, con lo que cada uno le quiera poner con su propia receta. Y, en fin, según la región del país, se preparaban platos distintos, con vegetales distintos, con lo que se cosechaba en cada una de las zonas, con cada... dependiendo del clima, se daban unas cosas u otras, y eso es lo que se comía. Y eso se ha sabido aprovechar. Ha habido un poco una fusión, un poco con algo de comida, gastronomía española, y hemos enriquecido nuestra gastronomía. Muchísimo. Además, ¿sabes qué? Ahora aquí en el Reino Unido, que acaba de pasar el año dual México, Reino Unido 2015, como acaba de decir nuestro embajador, hubo muestras gastronómicas muy interesantes, y vieras nada más cómo nos sorprendimos de ver cómo los británicos les encanta la comida mexicana, la buscan, y entre más picosa mejor, ¿verdad? O sea, está tan de moda la comida mexicana, no solo en el Reino Unido, sino en todo el mundo. Exacto. En todo el mundo, porque es una gastronomía que tiene tal variedad, tiene infinita, o sea, son
no se puede nombrar todo el número de platillos que se puede tener tan solo en la comida yucateca, en la poblana, en el norte, en todos lados. O sea. De hecho, según la organización World's 50 Best, 3 de los 50 mejores restaurantes del mundo son mexicanos. Así es, sí. Y de hecho, tuvimos el año pasado, y este año se repetirá, la ceremonia de premiación de los 50 mejores restaurantes de América Latina en la Ciudad de México. ¡Ah, qué bien! Entonces, esto pues es yo creo que una evidencia clara, ¿no? Que las organizaciones mundiales reconocen la gastronomía mexicana como algo muy importante, ¿no? Y yo creo que es algo que nuevamente tenemos que aprovechar, tenemos que promover, tenemos que agradecer y tenemos que disfrutar. Claro. Y además, ¿sabes qué? Hay en varios destinos de México, que me estoy acordando ahorita, que organizan clases de cocina para los turistas y enseñarles a cocinar nuestra comida mexicana, desde cómo hacer una tortilla, ¿verdad? Sí. O sea, de cómo hacer una salsa en molcajete, así en la piedra y todo. Y esto Exacto. les encanta, le encanta al turista. Además hay lugares específicos dentro de la Ciudad de México nuevamente. Está el Mercado San Juan, hay muchos lugares en donde uno puede ir, ver los ingredientes ahí directamente, ver los pescados frescos que recién traídos de esa mañana de la costa, etcétera, ¿no? Un sinfín de ingredientes que puede haber y están perfectos para aquel que quiera empezar a cocinar, además de los restaurantes que hay ahí mismo, tanto en el mercado como en las afueras del mercado, ¿no? Son deliciosos. Y a ver, hablando un poquito de cultura, yo creo que es importante mencionar ciudades como la Ciudad de México misma, es de las ciudades con más museos en el mundo, ¿no? Sí, creo Entonces, que tiene el récord, ¿no? Exacto. Cantidad de museos. Exacto. Y se están abriendo museos muy importantes. Está el Museo Sumaya, está el Museo Jumex, pero no solo eso, sino que tenemos museos como el de Antropología e Historia, ¿no? Que es de los mejores museos del mundo. Hermosísimo museo. Y además hay lugares en donde uno puede ir al Castillo de Chapultepec, que es un castillo del siglo XVIII, en la mitad de la ciudad. Y esa vista del Castillo de Chapultepec con la ciudad al fondo, hay una imagen preciosa en donde está el castillo con la ciudad al fondo y es espectacular, ¿no? Además, bellísima. Estamos viendo la foto aquí, Vicente y yo, luego se las vamos a tuitear para que la vean. Está divina esa fotografía del Castillo de Chapultepec. En medio del bosque. En medio del bosque, hermosísimo. Exacto. No, pues Vicente, tenemos tanto que platicar. Y siendo tú, bueno, un maravilloso representante del Consejo de Promoción Turística, la gran autoridad del turismo en México, pues nos llena de orgullo el que estés aquí con nosotros. Y sí, quedas cordialmente invitado una vez al mes. Vamos a seguir platicando de estas cápsulas que nos vas a hacer favor de traerle a nuestro público, para que ellos también, a su vez, amigos, ustedes díganos qué quieren saber de México, qué destino de México quieren que les presentemos aquí en nuestro programa de radio Abriendo Puertas con Emma Alonso, para que Vicente nos haga favor de traernos esa información. Ustedes participen, díganos, miren, queremos que nos platiquen, no sé, de Veracruz, de Tabasco, de turismo de deporte, turismo de aventura. Exacto. ¿Qué es lo que quieren saber? Y vamos a aprovechar que Vicente nos puede informar de todo esto. Pues, con todo gusto. Vicente, también nos faltó el otro turismo, que es el de negocios, pero bueno, lo platicaremos en la siguiente. También para eso tenemos. ¿Verdad? Sí, convenciones y todo. Exacto. Te agradecemos tanto tu participación en nuestro programa. Muchísimas gracias, Emma. Eres ya parte de nuestro equipo ahora, porque vas a estar aquí una vez al mes, Vicente. Gracias. Te damos la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Nuevamente gracias y saludos a todos. Gracias.